Buenas noches, bienvenidos a la Academia de Modelo Profesional en su segunda edición. Les doy la bienvenida a todos. Camila, Cristian, Fernando, Alonso, Oscar, Mario y todos los demás que no alcanzo a ver aquí en la lista, les doy la bienvenida. Hay una regla principal en la academia. La regla es que tenemos que tener nuestra cámara prendida porque como esto es de manera en línea, necesitamos estarnos viendo la cara para conocernos, para ser más humanos, ¿verdad? No estar así como que todos en pantalla negra, nada más me están viendo a mí y pues no podemos interactuar muy bien así. Entonces una regla es que enciendan su cámara. En la parte de abajo del lado izquierdo está donde dice stop video y mute. Ahí es donde pueden ustedes activar su cámara y activar su micrófono. Sus micrófonos deben estar apagados normalmente, deben estar apagados, más que cuando vayan a hablar. Ahí hay un botón, la barra espaciadora para que ustedes puedan activar su micrófono. Tienen que mantenerlo presionado, lo sueltan y se desactiva. Entonces, es bien importante el orden, ¿verdad? En esa cuestión. Y también, pues, como les digo, que tengamos nuestra cámara encendida. Bien, Oscar, hay una opción también para levantar la mano. Esa utilícenla cuando quieran hablar, porque vamos a ser varios los que estamos en el curso. Y a veces tienen alguna duda, ustedes tienen que levantar la mano y yo les doy la palabra y ustedes empiezan a hablar. ¿Okay? Para tener un poco más de orden. Ahorita con lo que vamos a empezar, ayúdame a apagar tu micrófono, yo te lo apago. Todos apaguen sus micrófonos mientras no estén hablando, por favor. Ahorita yo les voy a ayudar a apagarlos, pero apáguenlos, por favor. ¿Ahí se apagó? Fernando lo tiene encendido. Osvaldo. Ok, miren, vamos a comenzar. La manera que vamos a comenzar es, nos vamos a presentar de la siguiente manera. ¿Cómo nos vamos a presentar? Por ejemplo, yo me voy a presentar primero. Mi nombre es Luis Aguilar, yo soy procedente de Monterrey, trabajo en la compañía Marelli y estoy en la planta de Toluca, Ciudad de México, del país México. Ok, vamos a empezar a los que ya se están conectando en la cámara, a los que sí puedo ver. Alonso Gutiérrez, por favor, preséntate tu nombre, en qué empresa trabajas o a qué te dedicas, de qué país eres y de qué ciudad, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Alonso Gutiérrez. Soy de aquí de Toluca y actualmente estoy en la planta IAC, aquí en Planta Toluca, en el Parque Toluca 2000. Un saludo a todos. Ok, seguimos con Camila. Camila, por favor, preséntate puedes desactivar el micrófono en la parte inferior izquierda o con tu barra espaciadora también puedes activar el sonido. Oscar Mena comenta que no logra escuchar. Todos los demás sí me escuchen, Oscar. Déjame te contesto el mensaje. Que si no me escuchas, pues. Ok, continuamos. Cristian Valdés, por favor, ¿me ayudas a presentarte, Cristian? Fernando, ¿te puedes presentar, por favor? Ok, Oscar Mena, ayúdanos presentándote, por favor, Oscar, para conocerte. Tu nombre completo, de qué ciudad eres y en qué compañía trabajas, Oscar, por favor, Oscar Mena. Ok, por ahí varios no me escuchan. Los que no me escuchen, les voy a mandar un mensaje ahí por WhatsApp para que explicarles qué es lo que pasó con su micrófono. Es que ahí lo que pasa es que cuando tú entras a la conferencia, tienes que poner la opción que active micrófono con internet y eso no se le activaron. Entonces déjenme les explico aquí por WhatsApp. Por eso no me escuchan algunos. Bueno,
Va a ser complicado ahorita porque todavía no les saben bien a la aplicación. Para que se familiaricen, les voy a dar la oportunidad. Voy a empezar a dar la clase y después nos presentamos todos. Sí quería que nos presentáramos para que supiéramos quiénes somos y dónde son. Por favor, ayúdenme con la cámara. Nada más se ha prendido la cámara Alonso Gutiérrez. Tú que traes una playera roja, ¿cómo te llamas, Inge? ¿Traes gorra y playera roja? Activa tu micrófono. Activa tu micrófono. Juan Genaro Leal Santillán. Eres Juan Genaro, ok. Voy a apuntarle aquí porque como no está su nombre en la plataforma, y como no me, todavía no se presentan, pues no los conozco. Juan Genaro. Juan Genaro. Ok. Muy bien, Mario. ¿Tú te puedes presentar, Mario? Por favor. Sí. Sí, mi nombre es Mario Alberto Esquivel de la Cruz. Vengo del Estado de México. Trabajo en la empresa Magneti Marelli de Toluca. Oscar Mena, ¿ya te puedes presentar, Oscar? No, se les va la señal. Muy bien, a ver, Vicente, acabas de entrar, ayúdame presentándote tu nombre, de qué ciudad eres, a qué te dedicas, por favor. Mi nombre es Vicente Chávez Contreras, soy de la ciudad de Monterrey y soy ingeniero junior en procesos. ¿Eres ingeniero en qué, Inge? Ingeniero en procesos de moldeo. Eres de procesos de moldeo, ok, muy bien. Sí. Bueno, pues son los que yo estoy viendo ahorita en la cámara, nomás les voy a preguntar a los que veo. Vamos a comenzar la clase. La clase que toca esta semana es la clase de matemáticas y física para moldeo. Voy a compartirles la presentación para comenzar. Ok. Algunos ya habían estado la semana, la clase del viernes de la semana pasada. Los que no, igual voy a mencionar algunas cosas que ya vieron. La Academia de Moldeo Profesional, desarrollada por mí, el ingeniero Luis Aguilar, su servidor. Estas son las reglas que tenemos en la academia. ¿Cuáles son las reglas? La primera es encender el video de su cámara. Es obligatorio tener encendido el video de su cámara. Si hoy no están preparados, prepárense para el día de mañana y preparen para que se puedan prender su cámara. Tienen que silenciar el micrófono. El micrófono tiene que estar silencio mientras no estén hablando. No pueden tomar la clase acostados, en un sillón. Tienen que tomar la clase utilizando una silla, una mesa y un escritorio. ¿Sí? Cualquier cosa, una mesa o escritorio. Hay que realizar apuntes de los ejercicios. La academia es mucho de su parte, son cálculos y es estar escribiendo. Es obligatorio también estar escribiendo sus apuntes y hacer sus ejercicios, así como sus tareas. No está permitido ofender a nadie ni ridiculizar. Si alguien da una opinión y no es la más correcta, podemos guardar silencio y podemos ayudarnos entre todos. Aquí venimos todos a aprender. ¿Okay? Ser puntual es una también de los requisitos. Se comienza la clase 5 minutos después de que abre la conferencia. Pongo una cuenta regresiva para que se puedan conectar todos y no estén conectándose a mitad de clase. Si por cualquier razón no pueden tomar la conferencia, yo voy a tomar las grabaciones y les voy a pasar los links de las grabaciones el día jueves a finalizar la clase. Todo el fin de semana ustedes pueden repasar los videos. Pueden repasar las partes donde no se acuerden. Por ejemplo, si calculamos el área proyectada, el tonelaje, y no recuerdan cuando estén haciendo su tarea el fin de semana, pueden entrar a la presentación para volver a revisarlo, ¿verdad? Entonces, esas son las reglas que tenemos. Son muy sencillas nada más. Principalmente encender su cámara y apagar su micrófono. Y no ofender a sus compañeros. El objetivo de este diplomado es adquirir los conocimientos necesarios en moldeo científico desde sus bases matemáticas y físicas para maximizar la utilización de sus máquinas. ¿Sí? Vamos a maximizar la utilización de las máquinas y vamos a facilitar la solución de problemas. Cuando ustedes van ampliando su campo de conocimientos, así es más sencillo solucionar una falla en el área de moldeo por inyección. Vamos a conocer desde diseño de moldes, diseño de máquinas, mantenimiento de máquinas. Vamos a conocer de varios temas para poder ampliar nuestro campo de conocimientos. De nuevo, mi trayectoria, yo soy técnico en electrónica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. Soy técnico superior en plásticos en la misma universidad. Después estudié ingeniero mecatrónica en la Universidad Regiomontana, también en Monterrey. Mis cursos que he tomado tomé un diplomado en el SICA, en el Centro de Investigación de Química Aplicada en Saltillo. En ese vi también cursos como fallas de moldeo, propiedades de los polímeros, elementos para el diseño de piezas, aditivos para plásticos, análisis de fallas, solución de problemas,
Pertenecía a la Sociedad de Ingenieros en Plástico durante como 4 o 5 años, que se desarrolla ya en el estado de Texas, en Texas, Estados Unidos. Ahí nos presentábamos cada quien con algún tema y exponíamos y luego debatíamos el tema. Aquí es muy parecido lo que vamos a hacer en estas conferencias. Yo les voy a presentar el tema, lo vamos a desarrollar y podemos debatir al final. Aquí hay gente que ya tiene mucha experiencia en moldeo por inyección y hay gente de todo de México y de Sudamérica, entonces hay diferentes cosas en cada país, entonces vamos a estar muy, muy completos. Vamos a darnos mucha retroalimentación y vamos a poder, no significa que lo que yo vengo aquí a decir en mi diplomado, todo tenga ciencia cierta, todo está basado en ciencia, todo está basado en física, en matemáticas, en mecánica. Yo no doy ningún tema en el que yo no tenga un respaldo de con qué decirles de dónde viene, ¿verdad? Pero sí hay temas en los que a lo mejor yo puedo estar un poco débil y ustedes a lo mejor pueden estar muy fuerte por ser un ingeniero químico que estudió su especialidad en polímeros. A lo mejor él hay un tema que él sabe mucho de eso, entonces nos va a ayudar a desarrollarlo. Por ejemplo, aquí tenemos, de los que estoy aquí conociendo, que están ya conectados, tenemos a Mario, que es experto en moldes. Cuando estemos hablando sobre el molde, muy seguramente Mario va a ser más experto que yo sobre esos temas. Pues estamos abiertos a críticas, estamos abiertos a críticas constructivas, aportaciones de ustedes, a que ustedes a veces, yo tomé una clase en cuestión de polímeros, cuando dimos la clase de polímeros, había una persona, ingeniera química, que tenía muchos conocimientos en polímeros y casi se la pasó hablando como la mitad de la clase, ¿verdad? O sea, él porque tenía muchos conocimientos en ese tema y nos aportó bastante, ¿verdad? Entonces, esos conocimientos que tienen, pues yo también los voy a agregar a mi almacén de información, ¿verdad? Y también lo voy a ir mejorando este curso de la academia. Las empresas en que he trabajado es OIPSA era una empresa automotriz, CRT, que era de la energía eléctrica, Imtec, que era también automotriz, Thomas & Beth era eléctrico también, el ramo eléctrico, y Marelli, que es compañía automotriz. Esa es la que actualmente trabajo, soy el ingeniero senior de la compañía, y me encargo del área productiva de procesos, el área de procesos. Ok, matemáticas y física para moldeo es lo que vamos a ver esta semana. Empezamos repasando básicos de matemáticas, como lo son áreas regulares, áreas irregulares, volúmenes, densidades, todo ese tipo de temas básicos, porque yo les prometí que lo único que tenían que saber para entrar a la academia era solamente saber sumar, restar y multiplicar. Entonces, si yo les pido nada más eso, tengo que enseñarlos a sacar áreas, a sacar volúmenes, a sacar densidades, a sacar todo ese tipo de cálculos sencillos. Para muchos son sencillos, pero como yo prometo que van a aprender desde cero, pues tengo que enseñar desde cero. Así que así no se aburren en esos temas los que ya los conocen. Vamos a ver trigonometría, vamos a ver de la parte de la mecánica, de la parte de la física, la división de los cálculos de fuerzas. Vamos a ver fluidos. ¿Qué vamos a ver en fluidos? Pues cuánto agua necesitas pasar por un molde, por cada uno de los circuitos, cómo sacar los cálculos y saber cuántos termorreguladores necesitas, o en su caso chiller o torre, ¿verdad? Dependiendo qué es la temperatura que tú necesites. Vamos a ver esos cálculos. Vamos a calcular flujos volumétricos, termodinámica, temperaturas del molde para saber qué temperaturas necesitamos, temperatura de deflexión y transferencia de calor. ¿Ok? Eso son lo que vamos a ver en este curso. Comenzamos, nos vamos de lleno. Miren, el tema de cálculo de áreas regulares. Normalmente, en el moldeo por inyección, las áreas que encontramos en las piezas no son regulares, son irregulares, ¿sí? O a veces se componen de varias figuras regulares. Es lo que vamos a hacer. Cuando encontremos figuras irregulares, les vamos a buscar la forma. Por ejemplo, una lámpara de un carro, lo vamos a ver como un rectángulo, el lente frontal, ¿verdad? Lo vamos a ver como si fuera un rectángulo. Esta es una aproximación. El cálculo de áreas es una aproximación en el área de moldeo para poder calcular el tonelaje antes de empezar a inyectar. Porque cuando empezamos a inyectar no tenemos las presiones que se generan en el molde. Y aún a veces cuando inyectamos y no tenemos sensores en la entrada y en el final, no tenemos la presión media para poder calcular el tonelaje como se calcula exactamente, como les comenté yo. Entonces, una de las maneras que se calcula es un cálculo de aproximación. El cálculo de aproximación se hace con el área proyectada. Entonces, eso lo vamos a hablar más para adelante, pero ahorita tenemos que aprender a sacar áreas. Entonces, aquí tenemos las fórmulas de las áreas básicas en esta diapositiva. Tenemos la fórmula de un triángulo, que es la base por la altura entre 2.
la fórmula de un cuadrado que es lado por lado, y aquí están todas las demás. No se las voy a mencionar todas, pero aquí están todas. Ustedes ya las van a tener esta diapositiva, les subí la presentación ahí al grupo. Entonces ahí tienen sus fórmulas para que lo puedan consultar cuando hagamos un problema. Ok, cálculo de áreas irregulares. Las áreas regulares no tienen mayor complejidad, ¿verdad? Aplicas la fórmula y sacas el resultado. Aquí hay un detalle en las áreas irregulares. Les digo, en moldeo por inyección, normalmente los moldes no tienen un área regular. Entonces vamos a calcular siempre con áreas irregulares. Aquí tenemos un ejemplo en el dibujo del color verde. Tenemos un cuadrado, un rectángulo y un triángulo. Vamos a descomponerlo en dos partes y vamos a sacar el área. Lo vamos a hacer ahorita. Si quieren, apunten hagan este dibujo en su libreta. Hagan el dibujo para hacerlo como ejemplo, ¿sí? Como el primer ejemplo. Y tracen una línea aquí en medio entre el rectángulo y el triángulo para calcular las dos áreas separadas. Voy a detener y vamos a hacerlo. 15, 6 y 4. Ok, les voy a preguntar el resultado, así que sí tienen que hacerlo, ¿eh? Porque les voy a preguntar el resultado. Vamos a empezar. Les voy a compartir ahora una pantalla en blanco. ¿Sí? Entonces, tenemos en la primera área, tenemos un área primero, una primera área. Ok, la área 1 le vamos a llamar y va a ser el área del rectángulo. Entonces, si nos vamos a las figuras regulares, el área de un rectángulo, área es igual a lado por lado. Ok. Entonces, aquí tenemos, tenemos una base. La voy a ver porque no. 15 por 6. Ok, entonces tenemos una base de 15 y un alto de 6. La L de 6. A ver, Vicente, por favor, ayúdanos con el resultado de esa área, el área 1. Área 1 es igual a... Activa tu micrófono. Vicente. Sería 90. Sí, perdón. Tienes la razón. 15 por 6 son 90. 6 por 10, 60. 6 por 5, 30. 60 más 30, 90. Entonces el área que vamos a obtener de esta área irregular de esta área de rectángulo es 90 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular un área 2. ¿Ok? El área 2 va a ser igual a la base, la misma base, por la altura. Por la altura, le vamos a poner la altura h sobre 2. Todo esto sobre 2. ¿Ok? Hacemos el cálculo, por favor. El cálculo de esta área es igual a, tenemos la base de 15 por la base de 15 multiplicada por la altura de 4, serían 60. Y todo eso dividido entre 2. ¿Cuánto nos da el área? A ver, déjenme ver cómo está. Ah, ok, ya me contestaron. Muy bien. Excelente. Entonces el área es igual a 30. La suma de las áreas, área 1 más área 2, se van a sumar las dos áreas. Nos daría 90 más 30, 120. 120. 120 centímetros cuadrados. Estamos hablando de centímetros. Ok, ¿ya tienen el resultado? Ok, miren, estas son operaciones muy básicas para sacar áreas, ¿verdad? Operaciones muy básicas para descomponer un área de una pieza. Les comparto ahora la presentación de nuevo. Entonces, hasta ahí, miren, les voy a dejar otros problemas para que los practiquen en su casa. Yo nada más les voy a dar este ejemplo. Aquí está abajo otro. Aquí podemos hacer aquí directamente o ver cómo se realiza, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una pieza, pero tiene un hueco en medio. Nosotros tenemos que calcular el área del rectángulo y calcular el área del cuadrado y restarle al área del rectángulo el área del cuadrado. Sí, supongamos que acá hay 70 centímetros cuadrados acá afuera
y aquí hay 49, la vamos a restar a los 70 a los 49, y aquí ya obtenemos el área de esta parte. Después, en la parte de arriba, vamos a sacar el área del triángulo y se lo vamos a sumar a la operación que hicimos acá abajo, y sacamos un total de área. ¿Para qué nos sirve el área? El área nos sirve para calcular el tonelaje en las máquinas, ¿ok? Para calcular el tonelaje. ¿El tonelaje qué es? El tonelaje es la fuerza de cierre necesaria para mantener cerrado el molde, ¿sí? Es la mínima necesaria para mantener cerrado el molde. Nosotros tenemos que ajustar el tonelaje correctamente por dos motivos. Una, porque podemos dañar la parte del sello de la pieza. Y la otra es que cerramos los venteos. Y si cerramos los venteos que tiene la pieza, se van a generar gases al final de la pieza, o a veces hasta ni vamos a poder llenarlo, ¿sí? Por eso a veces cuando no llenas una pieza, al final, cuando tú ves que se están encerrando gases, le quitas tonelaje y logras llenarla, porque lo que estaba pasando es que no dejabas salir los gases. Y les digo, depende cuánto tonelaje le pongas, puedes llegar a dañar la cavidad. ¿Sí? ¿Qué haces? Tocas las dos caras y después generas rebaba. Es bien importante el cuidado de los moldes. A los moldes nosotros nos llegan nuevecitos a nuestra compañía. Nos llegan nuevecitos. ¿Y qué pasa cuando un ingeniero o algún técnico quien arranca sus moldes nuevos y no sabe calcular tonelajes? ¿Qué es lo que pasa? En su primer arranque, cuando lo traen, lo daña. En la primera lo daña. Y dañarlo, esos moldes valen millones de pesos. Por ejemplo, los que estoy trabajando yo ahorita sí valen más de 2, 3 millones de pesos, ¿verdad? Un solo molde. Entonces, imagínense ustedes que se compraran un carro de 3 millones de pesos y se lo prestaran a su amigo, y en la primera que lo echó a volar, fuera y se estampara. Entonces, pues sería una lástima perder tanto dinero en la primera intervención, ¿verdad? Entonces, es bien importante, este es el primer tema por eso, porque es un tema básico. Entonces, miren, por ejemplo, el cálculo, los factores que vienen en los datasheet, ¿sí? Los factores que vienen en la datasheet, vienen, por ejemplo, de 3 a 5 toneladas por pulgada cuadrada, ¿sí? Para eso nosotros necesitamos un cálculo extra, que es el cálculo de pared fina. Ahorita vamos a continuar con ese cálculo, el cálculo de pared fina. ¿Qué significa el cálculo de pared fina? Nos da una aproximación el cálculo de pared fina de cómo es que se genera presión dentro del molde. Por ejemplo, en paredes muy delgadas se requiere más alto tonelaje, en paredes muy gruesas se requiere menos tonelaje, ¿sí? Depende de la distancia en que recorre el plástico, también se genera más presión. Entonces, esos factores, se hicieron unas pruebas en el libro de moldeo universal, y obtuvieron ese cálculo, que es el cálculo de pared fina. No muchos conocen este cálculo, normalmente nada más multiplican por el valor más alto del rango que les da el datasheet. El datasheet le dice de 3 a 5, y la mayoría de la gente que hace, agarra el 5. Pero hay mucha diferencia entre 2 y 5. Imagínense, 400 pulgadas cuadradas por 3 es una máquina de 1.200 toneladas, y por 5, una máquina de 2.000 toneladas. Imagínense usted que ustedes van a comprar una máquina, y una máquina de 1.300 toneladas les va a costar, no sé, $1,000,000. Una máquina de 2.000 toneladas va a costar $2,500,000, y nada más por ustedes no hacer un cálculo de pared fina, se van a gastar $1,500,000 más de pesos de lo que deberían de haber gastado. Entonces, por eso hacemos ese cálculo de pared fina, para saber cuánto se requiere, si se requieren 3, 3.5, 3.2, 4, 4.5 o 5. ¿Sí? Para eso es el cálculo de pared fina. Vamos a ir a la presentación para mostrarles. Ok, el cálculo de pared fina. Ahí va la fórmula, apúntenla por favor en su libreta. El cálculo de pared fina es igual a la distancia recorrida entre la pared más fina de la pieza. Les voy a decir qué significa cada cosa. La distancia recorrida es desde donde entra el punto de inyección hasta la distancia más larga que tiene la pieza, o que tiene tu molde. Esa es la distancia recorrida. ¿Cómo se puede hacer? Se puede medir directamente en el molde. Tú te metes y con un flexómetro, una cinta métrica, mides desde dónde está el punto de inyección hasta dónde termina. ¿Sí? O si tienes una pieza, en la pieza ves desde dónde está el punto de inyección hasta el final. O en su defecto, siempre lo más correcto y lo mejor va a ser que le pidan a ustedes al quien desarrolló el molde. Aquí en la compañía que estoy le llaman PTC. A quien desarrolló el molde, a quien diseñó el molde, ustedes tienen que pedirle entre sus datos que necesitan el área proyectada. ¿Sí? El área proyectada, les tienen que pedir la pared más fina
en su dibujo, ellos se los pueden dar fácil con el software el que hayan usado, no sé cuál software usaron de CAD/CAM. Puede ser SolidWorks, puede ser ProEngineer, el que sea. Ellos te van a dar la distancia recorrida y te van a dar la pared más fina. Esos datos ustedes se los piden para hacer estos cálculos lo más exacto posible, ¿verdad? Ahorita les enseñamos a hacer un cálculo de un área de una figura irregular, pero es mejor, en vez de hacer un cálculo así, porque es un cálculo muy aproximado, a que les den el área proyectada exacta, ¿sí? Porque los dibujos, les digo, los moldes normalmente son de figuras irregulares. A lo mejor una caja de luz, a lo mejor un plato, esas cosas sí son muy fáciles de calcular el tonelaje porque son áreas irregulares, pero normalmente no te vas a topar con áreas regulares. Normalmente van a ser irregulares y no se pueden calcular muy fácilmente. Pues lo mejor es que su PTC les pase el área proyectada y les pase la distancia recorrida y que les pase la pared la pared menos gruesa, la pared más fina. Entonces aquí está su fórmula, ya la apuntaron, ¿verdad? Cálculo de pared fina es igual a la distancia recorrida entre pared fina. Ok, les voy a poner valores al cálculo que hicieron ahorita del área. El área nos dio 120 centímetros cuadrados. Vamos a suponer que los 120 no son centímetros cuadrados, son pulgadas cuadradas para poder desarrollar un problema con las mismas unidades. Entonces, miren, vamos a desarrollar ese mismo problema, vamos a desarrollarlo. El primer ejemplo que vimos. Aquí está, 120 centímetros cuadrados. Vamos a convertir los centímetros en pulgadas. Bueno, no puedo cambiarlo ahí, pero... A ver si puedo. No. Ok, vamos a hacer entonces el cálculo de pared fina. Cálculo de pared fina. Les voy a dar yo los datos. Le voy a dar distancia recorrida. Vamos a decir que recorre 10 pulgadas. ¿Sí? Y vamos a darles el espesor del molde, el más chico. Los espesores son de 2 milímetros, más o menos. De 2 a 3 milímetros aproximadamente. Hay más espesores de 4 o 5 milímetros. Vamos a ponerle un espesor de 3 milímetros. Que 3 milímetros en pulgadas sería 0.03 entre 0.125. 0.125. Ok. Vamos a poner ahí nomás de referencia que son 3 milímetros para los que estamos más familiarizados con los milímetros. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí el espesor y la distancia recorrida. Acuérdense que dijimos que pared fina, cálculo de pared fina es igual a la distancia recorrida entre el espesor, ¿verdad? ¿Cuánto nos da esa operación? ¿80? ¿Correcto? ¿Correcto? Sí. Sí, correcto. Muy bien. Ayúdenme, no me dejen solo. Muy bien, ese es el cálculo de pared fina. Vamos a regresar a la diapositiva. ¿Para qué nos sirve ese número 80? Vamos a ver. Vamos a ver para qué nos sirve ese número 80. Para hallar la relación de flujo. Exactamente, para hallar la relación de flujo contra el espesor. Es como un factor, ¿verdad? Entonces, miren, ustedes van a tener que hacer una interpolación en Excel. ¿Qué significa? Pues que aquí está de 3 a 5. Y arriba van a poner un valor de 100 a 200. Esto ustedes lo van a tener que desarrollar para cada uno de sus materiales. Por ejemplo, está desarrollado para el policarbonato, pero podemos desarrollarlo en otras clases para el polipropileno, polietileno, nylon, acetal, todos los materiales. Nada más me dicen qué material, lo buscamos en internet, sacamos el datasheet, sacamos el factor de tonelaje y hacemos esta operación del interpolado. Pues miren, cuando tengo 3, sí, aquí dice unas reglitas. Estas reglas las tienen que apuntar también. Apúntelas en su libreta. Cuando pared fina es igual o menor a 100, vamos a utilizar el mínimo. Igual o menor a 100, vamos a utilizar el valor mínimo. Cuando el cálculo de pared fina sea mayor o igual a 200, que es el caso de este extremo, de 200 hacia arriba, vamos a utilizar el máximo del datasheet, que es 5 en este caso.
Y si pared fina, si el cálculo de pared fina está entre 100 y 200, vamos a interpolar. Ok, si nos hubiera dado 110, pues aquí hubiéramos utilizado 32, 3.2 de factor. Si nos hubiera dado 160, utilizaríamos 4.2. Aquí está la interpolación, 3, 3.2, 4. Es una interpolación entre 3 y 5. En este caso nos dio 80. A ver, ¿quién me va a ayudar aquí a decirme qué valor de factor de tonelaje vamos a utilizar? ¿Quién me ayuda? Mario, ayúdame, Mario. Si no me sale un valiente, yo le voy a preguntar. Nos dio el valor 80, Mario. ¿Qué valor debemos de utilizar según las reglitas que están apuntadas aquí? Te doy chance que lo leas de nuevo. Si alguien le quiere ayudar a Mario, comenten. ¿Nadie? Ok, el valor que nos dio fue 80. Aquí hay una regla que dice, si A es menor o igual a 100, que este es el caso, utilice el valor mínimo del datasheet, que en este caso es 3. Ok, entonces nos vamos a regresar a nuestra pantalla en blanco. Nos regresamos a nuestra pantalla en blanco. Y hacemos el cálculo ya final del tonelaje. Es el tonelaje necesario para este caso que hicimos. Tonelaje necesario para este caso va a ser igual a el área proyectada que nos había dado de 120 centímetros cuadrados. 120, lo vamos a convertir a pulgadas, dijimos. No lo vamos a convertir, nada más le vamos a cambiar la unidad. Lo correcto es hacer la conversión. 120 pulgadas cuadradas multiplicadas por el factor de tonelaje que nos dio 3. Nuestro tonelaje necesario para este es 360 toneladas, en este caso. ¿Ok? Este valor es el que le van a agregar a la máquina. El valor ya viene protegido. Muchos dicen que le agregues un 10%, pero yo digo que ya viene protegido porque siempre sale más alto con los cálculos estos. Ya cuando yo hago después el cálculo exacto, me sale parecido, pero me sale más bajo siempre. Entonces, cuando ustedes les lleven un molde nuevo, ustedes van a tener que hacer este cálculo. Si convertir tu molde en áreas irregulares, la figura de tu molde en áreas irregulares, y después hacer las figuras irregulares, sacar sus áreas independientes en pulgadas, después irse a hacer el cálculo de pared fina. ¿Cómo? Van a medir con un vernier el espesor más fino y van a medir la distancia recorrida también. ¿Ok? Haciendo esos dos cálculos, el de pared fina y el área, las van a multiplicar los dos y van a sacar su cálculo de tonelaje aproximado. Recuerden que es aproximado, pero es la aproximación más cercana que podemos hacer antes de poder inyectar la pieza. ¿Qué pasa cuando ya inyectamos la pieza? Cuando ya inyectamos la pieza se requiere dos presiones, se requiere la presión de entrada y la presión del final de la cavidad. Con esas dos presiones, tú sacas una promedio de las dos, la suma de las dos entre las dos, sacas la presión media y con la presión media la multiplicas, es presión, fuerza es igual a presión sobre área. Entonces, ocupas de todas maneras el área proyectada, pero ya te da un cálculo exacto. Te da un cálculo exacto del área, de la presión, del tonelaje necesario. Y les digo que lo importante que es el tonelaje, pues es pues, que tú quieres cuidar tu molde, ¿verdad? No quieres que a la semana o al mes ya estés batallando con ajustes de rebabas o ajustes de infiltrados. Si no, pregúntenle a Mario, que es el que conozco aquí, que es de moldes. ¿Estás por ahí, Mario? Si no, pregúntenle a Mario, que es el que conoce de moldes, cómo le dañan sus moldes en cuestión de estar soldando cada rato sus rebabas y estar soldando también las invasiones de material entre cuando las máquinas son multicolor, invade un material a otro, ¿verdad? Y luego ya hasta tenemos los moldes ya todos pandeados donde cerramos mal la prensa. Entonces, bien importante el cálculo de tonelaje. Eso lo vamos a estar haciendo durante todo el curso, ¿eh? Ahorita nada más se da una explicación rápida de las áreas irregulares, áreas regulares. Les doy las fórmulas. Les voy a dejar tarea el fin de semana para que practiquen esto mismo y durante todo el curso vamos a estar desarrollando estos mismos temas. Ahorita nada más es el conocimiento básico para después poderlo desarrollar ya en un caso real de un molde que nos llegue. Vamos a hacer todo el procedimiento completo. Desde que llega el molde, vamos a hacer el cálculo de área proyectada,
cálculo de volumen, cálculo de punto de corte, cálculo de cojín, cálculos, todos los cálculos necesarios para llegar a la máquina y ya traer toda la información lista para arrancar la máquina y hacer tus pruebas que se requieren para arrancar un molde correctamente. Entonces, regresamos. Tengo mensajes en el chat. Todos son de que no escuchaban. Les dejé un mensaje ahí en WhatsApp para decirles cómo lo hicieron. Si no, voy a hacer una prueba con cada quien. Al que tenga problemas técnicos, lo voy a ver yo aparte, porque no puedo detenerme por estar viendo esos temas ahorita. Después de la clase, les hago una videollamada de este mismo tipo y solucionamos esos problemas para no quedarnos nadie sin estar bien en el curso. Ok, vamos a continuar con la presentación. El siguiente tema, después del cálculo de tonelaje, va a ser el de cálculo de volúmenes. Miren, aquí se me olvidó comentarles, en esta tablita que tengo aquí, ya vienen todas las resinas del lado izquierdo, y es un resumen de todos los factores de tonelaje que vienen en los datasheets. Pero, esta es una referencia que les va a ayudar mucho, pero yo les recomiendo a ustedes que se familiaricen con el datasheet de la resina, o la hoja de datos de la resina. Siempre solicítensela a quien compra las resinas, o si no, en su defecto, búsquenlas en internet. En internet están todas las hojas de datos y ahí van a encontrar estos valores de tonelaje que se requieren, los factores que te da el proveedor de la resina. Pero esta tablita le sirve, digo, pero yo prefiero que ustedes saquen esos datos de donde es más correcto, de la hoja de proceso, de la hoja de datos de la resina. Ok, aquí también, ténganlo en una foto en el celular o imprímanlo, les va a servir esto mucho. El cálculo de volumen de un cilindro y densidad. Les voy a decir para qué nos sirve el cálculo de volúmenes y la densidad. Lo que nos sirve el cálculo de volúmenes y densidad es para el cálculo de la carga total que se requiere para producir cierta pieza que nos llega nueva. Entonces, este cálculo es un cálculo necesario que se realiza antes de comenzar a inyectar una pieza para tener el cálculo de la carga. Es muy poco profesional llegar y subirle tanto de carga y empezar a moverle como a lo loco, ¿no? Se ve como que no sabes. En cambio, si tú llegas con la carga y el cojín y tú ya traes una aproximación de lo que vas a poner en la máquina, se ve un poco más profesional. Entonces, este cálculo ya lo tengo en un Excel, se lo voy a pasar para que ustedes ya nada más le metan el diámetro y el peso y ya les haga todo el trabajo. Pero yo les tengo que enseñar a calcular volúmenes y a calcular densidades, porque pues les digo, este curso yo lo desarrollo desde lo básico. Entonces, vamos a ver el tema de volúmenes. Entonces, el volumen es muy sencillo de desarrollar. Un volumen es igual a el área por lo largo, ¿verdad? Por la L, ¿sí? Entonces, para calcular un volumen se requiere sacar primero el área. ¿El área cuál es? ¿Cuál es la fórmula? Hay dos fórmulas, pero a mí me gusta esta. Les voy a decir por qué. Esta fórmula es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, apúntenla. Pero si ustedes hacen en su calculadora la división entre pi entre 4, les va a dar 0.7854. Y está muy fácil de recordar porque en la calculadora están acomodados de una manera como secuencia. O si miran ustedes su teclado de su computadora o cualquier teclado de una calculadora, trae los números seguiditos, 7854, entonces se les va a memorizar muy fácil. Aprendan este número, 0.7854 por 2 veces el diámetro. Ustedes pueden multiplicar por diámetro, para que también eliminen el cuadrado. 0.7854 por diámetro. Y así calculamos el área de un cilindro. ¿El área de un cilindro cuál es? Pues miren, aquí está el dibujo de la unidad de inyección. El área del cilindro pues es la parte del centro del barril, ¿verdad? Ahorita no tienen que saber todos esos temas. Esto lo vamos a ver a detalle, ¿verdad? Toda la unidad de inyección lo vamos a ver a detalle. Ahorita por lo pronto nada más hacer los cálculos básicos para después poder trabajar con todo lo demás. Entonces, área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, en resumen, es 0.7854 por diámetro, ¿ok? Y luego tenemos la fórmula de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. O si queremos el volumen, es igual a masa sobre densidad, ¿sí? Vamos a desarrollar el volumen de una pieza con el peso. Nosotros nos van a dar el peso, que es la masa. Y con eso nosotros vamos a desarrollar con el valor de densidad, que para este caso, por ejemplo, el policarbonato es de 1.2. Vamos a desarrollar el volumen para, después de tener el volumen, poder determinar la distancia a recorrer en la carga. Cuánto se va a cargar en su máquina.
Entonces vamos al pizarrón de nuevo. Nos vamos al pizarrón. Y voy a borrar esto. Y ahora vamos a hacer un cálculo de volumen, ¿sí? Volumen es igual al área de la base por la altura. Por la altura. ¿Ok? El área de la base de un volumen, vamos a calcular primero el área de la base de un cilindro, perdón. Es igual, dijimos a pi. Lo voy a decir directo, 0.7854 por, vamos a trabajar con esta fórmula así. ¿Sí? El área de la base es 0.7854 por diámetro por diámetro. Si tenemos un diámetro de un barril ok, voy a convertirlo en pulgadas para trabajar con puras pulgadas esto también. Un barril normalmente, vamos a decir, de unos 70 milímetros, que son 7 centímetros. Entre 2.54, 2 pulgadas, 0.75. 2.75 pulgadas, ¿ok? 3 pulgadas. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Álvaro fue quien habló? Sí, Dígamelo. 3 cuartos, 2 pulgadas, 3 cuartos. Ok, sí, exactamente, don Álvaro. Sí, exactamente, 2 pulgadas, 3 cuartos. Alcanzar las 3 pulgadas. 3 pulgadas, 75. Así es. ¿Cuántos siempre? Se está acordando tu audio, Álvaro, pero sí te Entre 2 escuchamos. pulgadas y 2 pulgadas, 3 cuartos. 2 pulgadas. Exactamente, Álvaro. 2 pulgadas, 3 cuartos equivalen a 2.75. Vamos a utilizarlo así, 2.75 pulgadas. Ok, muy bien. Continuamos. Entonces, el área de la base va a ser igual a punto, en este caso, área de la base, vamos a poner AB ahí al final, AB. Área de la base es igual a 0.7854 multiplicado por 2.75 por 2.75. Sáquenme por favor ese valor. Área de la base es igual a, ayúdenme con la multiplicación. 5.93. Ok, 5.93, exactamente, Alonso. Muy bien, excelente. 5.93. 5.93 que Correcto. son pulgadas cuadradas, ¿verdad? 95 pulgadas. Pulgadas cuadradas, ¿por qué? Porque se multiplicaron pulgadas por pulgadas. Este es un factor nada más, y esto era pulgadas. Son bien importantes las unidades, son bien importantes. Ok, ya tenemos el área de la base del cilindro, 5.93 pulgadas. Ok. Ahora, el largo, para sacar el largo, ok. El largo, supongamos que para calcular el volumen máximo de la máquina, supongamos que el largo en esa máquina tiene 20 pulgadas, vamos a poner 20 pulgadas de largo. Ok, vamos a calcular el volumen. Este es el largo. Bueno, yo le puse altura, ¿verdad? Ahí arriba, la altura, que viene siendo la L o el largo. Entonces, vamos a hacer una multiplicación directa del área de la base por la altura para que nos dé el volumen. Volumen es igual 5.93 por 20. Estos son pulgadas cuadradas, son pulgadas y son pulgadas cuadradas. 118.6. ¿Cuánto nos da? 118.6. 186. 18.6 Dijeron varios números diferentes. pulgadas. 5.93 multiplicado por 20. Nos da 118, ¿verdad? 118.6. 118.6. Exacto, muy bien. 18.6. Muy bien, excelente. ¿Y qué unidades utilizamos aquí? Pulgadas Pulgadas cúbicas. Exactamente, pulgadas cúbicas. Aquí tengo un error, es pulgadas cuadradas. Pulgadas Exactamente, pulgadas cúbicas. Ok, miren, entonces tenemos, Ese es el volumen de disparo. en este caso, Álvaro,
este volumen sería el volumen total de tu máquina, porque estamos hablando de que el barril tiene un área de un diámetro de 2.75 y tiene un largo de 20 pulgadas. Es el largo total que tú pones. Si tú te vas a tu pantalla de carga, de la carga, tú te posicionas sobre el valor de la carga y ahí te va a decir un máximo el que tú le puedes meter a la máquina. Ese máximo. Exacto, ese es el volumen máximo de carga, exacto. Exactamente. En este caso es el volumen máximo de carga. Ahorita, con este mismo problema, vamos a desarrollar un problema en el caso de que te den una pieza a ti y te digan cuánto carga le tienes que poner. Pero para este caso requerimos algo más. Para este caso, vamos a verlo en la presentación. Voy a detener aquí y voy a presentarles de nuevo el PowerPoint. Ok. Vamos a ver si alcanzamos, nos quedan 9 minutos para ver este tema. Vamos a verlo rápido y mañana lo repasamos. Entonces, aquí está. Ok. Para calcular el tamaño y disparo de una pieza necesitamos, bueno, este va a ser un caso práctico directamente. Tenemos una pieza a inyectar con un peso de 240 gramos en un barril de 2.75 pulgadas de diámetro, que es el caso de ahorita. Calcule el valor de la carga necesaria, considere 0.25 pulgadas de cojín. El cojín de una vez les voy a adelantar, les digo, vamos a hablar bien sobre cada tema, pero ahorita les voy a adelantar. Siempre cuando tú inyectas, tienes que dejar en la parte de enfrente una cantidad de masa para dos cosas. Para una cosa es para que no golpee tu válvula check con el end cap o con el final de la tapa del barril. Esa es una de las cuestiones, que cuando llegues y no topes hasta el final y vayas a dañar la válvula check. Y otra de las cosas por la que se hace es porque entre un disparo y otro, si tú dejas cojín, tienes más, ese espacio de cojín te sirve para tener piezas más parecidas o más iguales o más repetitivas. Esos son los dos casos. Entonces ahorita nomás se los digo así rápido para que sepan de qué se trata el cojín, para quien no esté tan familiarizado. Pero vamos a hacer el cálculo entonces y le vamos a agregar 0.25 pulgadas de cojín. Ok. Aquí desarrollé yo el volumen es igual al área de la base por el largo, pero nosotros queremos el largo nosotros queremos saber el alto, el de aquí a aquí. O sea, ¿qué tamaño de disparo requerimos? ¿Sí? Entonces tenemos que sacar la L con el área de la base. Pero para eso requerimos el volumen, y el volumen lo vamos a sacar a partir de la fórmula de densidad. ¿Sí? El volumen lo vamos a sacar con la masa sobre la densidad. Entonces ya tenemos aquí el peso, 240 gramos. Entre la densidad de 1.2, vamos a sacar la cantidad de volumen. ¿Ok? Pero la densidad, no me acuerdo si es 1.2, si se utiliza gramos o kilogramos. Gramos, ¿verdad? Sí, se utiliza gramos. En la densidad se utiliza gramos. Y el valor es 1.2 en la densidad en este caso, del policarbonato. El día de hoy vamos a trabajar con el policarbonato. Cada día agarramos un material diferente. Entonces, le voy a presentar el pizarrón en blanco y lo primero que vamos a calcular es que el volumen que requerimos para llenar esa pieza, ¿verdad? De 240 gramos. Entonces, le agregamos aquí abajo el peso o la M, vamos a ponerle una vez M, es igual a 240 gramos. ¿Sí? 240 o 420. Perdón, ¿era 420? 420. Qué bueno que lo apuntaste, güey. 420 gramos. Entonces, para calcular el volumen con la densidad, el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Le voy a poner una D de densidad porque no tengo la forma esa. Entonces, tenemos 420 gramos divididos entre la densidad, que es 1.2, nos va a dar un valor en centímetros cúbicos, porque la densidad es 1.2 gramos sobre centímetros cúbicos. Esta es gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces los gramos aquí se eliminan con El estos. resultado en centímetros cúbicos. El resultado me da centímetros cúbicos, exacto, Álvaro. Entonces tenemos 420 entre 1.2. Nos va a dar un valor de 350 centímetros cúbicos. Ok, este valor es igual al volumen, es el volumen, ¿eh?
centímetros cúbicos. Vamos a hacer un poquito más por acá esta. Ok, este es el resultado que tenemos de volumen. Ahora, lo que queremos es sacar la L. Entonces dijimos que la L era igual al volumen. Volumen, déjenme lo recuerdo. Sobre el área de la base, ¿verdad? Sobre el área de la base. Y ya tenemos ahí arriba, ya tenemos los dos datos. Entonces, la L va a ser igual. Hay un detalle aquí, miren. Tenemos acá pulgadas cúbicas y aquí tenemos centímetros cúbicos. Ayúdenme a transformar 350 centímetros cúbicos a pulgadas, por favor. A pulgadas cúbicas. Si alguien tiene ahí en su computadora, váyase a Google y háganlo. 350 de centímetros cúbicos a pulgadas cúbicas. Y le ponemos 350, dijimos, ¿verdad? 21.35. Ok. Igual a 21.35 pulgadas cúbicas. Entonces la L va a ser igual al volumen que nos dio 21.35 pulgadas cúbicas entre el área de la base. 5.93 pulgadas cuadradas. Y nos va a dar un resultado en pulgadas. Hagan esa división, por favor. Y nos da un valor de 3.6 pulgadas. Y le van a agregar, acuérdense que les dijimos, ¿cuánto les dijimos que le íbamos a agregar? 0.25 de cojín, ¿verdad? Más 0.25 de ¿qué? Pulgadas de cojín. Entonces, en este caso real, de una pieza de 420 gramos, nosotros vamos a requerir un tamaño de disparo de 3.85 pulgadas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí. Sí, de acuerdo. Ok, muy bien, excelente. Entonces, aquí miren, este cálculo, pues es el cálculo para sacar el tamaño de disparo, y anterior vimos el cálculo anterior a esto vimos el cálculo de tonelaje, dos cálculos básicos muy importantes, ya vimos dos, el tonelaje y el tamaño de disparo, el tamaño del cojín. Entonces, estas les digo, van a ser las bases matemáticas que vamos a estar viendo esta semana. Vamos a hacer todos los cálculos necesarios para poder inyectar piezas, ¿sí? Entonces, esta es la base. No se desesperen los que sí son buenos para matemáticas y para física. Vamos a ir despacito, pero vamos a ir viendo temas muy importantes. Y no es la única, ahorita lo vemos una vez, un ejercicio. Vimos dos ejercicios nada más, pero lo vamos a estar repitiendo en la tarea y lo vamos a estar repitiendo en las prácticas de cada arranque de un molde. Vamos a arrancar nosotros aquí virtualmente, vamos a arrancar varios moldes nuevos. Lo vamos a estar haciendo cada que veamos, por ejemplo, el tema de moldeo científico de dos etapas y de 3 etapas. Vamos a desarrollar procesos reales, ¿sí? No vamos a hacer nada más cálculos teóricos, sino vamos a hacerlo lo más real que se puede frente a una computadora, ¿verdad? Ustedes van a hacer un cálculo y ustedes van a hacer un movimiento en la máquina, como quien dice, y yo les voy a dar la respuesta que daría la máquina. Yo les voy a decir, ¿sabes qué? Si tú le moviste 10 milímetros por segundo a la velocidad y luego 20 milímetros por segundo, yo te voy a dar el tiempo de inyección que se fue haciendo dependiendo de lo que tú le vas metiendo, para alimentar una gráfica que se hace para hacer, por decir, el cálculo de viscosidad. Entonces vamos a ir haciendo casos como prácticos en los que estamos aquí frente a la computadora. Pero pues, hay que empezar primero con la parte básica. Entonces, esta es la primera clase de moldeo, de física y matemáticas para moldeo. Repásenlo en su casa, hagan otros 2 ejercicios de cada uno para que ustedes ya traigan bien metidos estos cálculos. Son cálculos sencillos, pero son necesarios.
Y al final, ya cuando ustedes aprenden todo esto, bueno, pues yo se los voy a dar en Excel, ¿verdad? Ya bueno, primero batallen y luego ya les voy a dar el Excel para que ya nomás le metan datos y ya no tengan que estar ahí haciendo cálculos de volúmenes y de áreas y todo eso. Pero es bien importante aprenderlo, ¿verdad? Es bien importante saberlo desde la base. Entonces, hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda de estos dos temas que vimos el día de hoy? ¿Alguna duda, Alonso? Inge, sí, tengo una duda. Respecto al ejercicio que hicimos al principio de la figura a la que le calculamos el área. En este caso, la figura, el área era la parte verde, ¿no? Entonces, nosotros sumamos el área del triángulo. ¿No era restarlo o me estoy equivocando? No, toda la parte, tanto el rectángulo como el triángulo, formaban parte de la pieza. Sí, Ok. formaban parte de la pieza. Tú cuando vas a restar es cuando te venga un hueco. Si viene un hueco circular, un hueco cuadrado, que se vea de otro color blanco ahí en medio, pues es que es un hueco. En tus piezas reales, por decir, un tubus de una lámpara, por ejemplo, viene así, luego viene tu círculo en medio. ¿Sí? No sé a qué se dediquen ustedes, pero una lámpara, por decir, de carro, tienes que restarle la parte del medio. Pero en este caso, no, la casa, son figuras que encontramos ahí en internet, ¿verdad? No es ninguna pieza claro. real. Después, cuando hagamos un cálculo, ya lo vamos a hacer bien con piezas reales, ¿verdad? Para que sea más claro todavía. Ok. Bien. Sí. ¿Alguna Perfecto. otra pregunta de esos dos temas? Gracias. Ok, bueno, pues si no hay otra duda, con eso terminamos. Los que ya están inscritos, pues ahí los tengo ya agregados. Los que no están inscritos, pues tienen que mandarme un mensaje que sí se quieren inscribir para agregarlos al grupo de lunes a jueves, que ese va a ser el caso de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche. Ya nada más, denme oportunidad para pasar lista. Importante que se queden hasta el final. Ahorita ya vi que se salieron 2 o 3. Si no se quedan al final, aquí se califica la asistencia en un 20%. No les comenté, pero es el 60% vale el examen y 20% las asistencias y 20% las tareas. Es una academia, es algo que se tiene que uno preparar, escribir, hacer exámenes, porque al final se lleva un certificado con calificaciones para que vean qué tan buenos fueron en cada uno de los temas. Entonces, ahí les voy con la lista de asistencia, los que tengo yo aquí agregados. Los tengo a Alonso. Digan, por favor, aquí estoy presente, como ustedes gusten. Presente. Aquí andamos. Ok. Wilbert Orlando. No está. Mario Alberto. Aquí estoy presente. Muy bien. Álvaro Orbes. Héctor Rodríguez. Presente, Luis. Presente Héctor, ¿verdad? Sí, Héctor. Ok. Vicente Chávez. Presente. Ok. Muy bien. Carlos Domínguez. Jesús Burnes. Cristian Valdés. Presente. Presente Cristian. Juan Genaro. Presente. Víctor García. Alonso Gutiérrez. Ok, ya por mensaje de WhatsApp, los que no están en esta lista, me dicen y los agrego, ¿verdad? Los que se quieren agregar a la lista. ¿Alguna duda de cualquier cosa de del curso en su general? Sí, dime. Dije, para sacar lo que son los valores, perdón, los factores por ejemplo, Factores de tonelaje. Sí. ese cómo podrá sacarse, o sea, ¿cómo sacaste esos datos? El factor de tonelaje te lo da el proveedor de la resina, pero sí sé lo que me quieres preguntar. ¿Tú me quieres preguntar de dónde lo sacaron? Sí, ¿de dónde lo sacaron? Sí, o sea, ¿cómo yo voy a saber eso? Ellos hicieron, tú les tienes que creer, pero ellos hicieron análisis científico. ¿Cómo? A prueba y error. Por ejemplo, ellos tenían su área proyectada, tenían su presión y ellos sacaron el valor que les faltaba, que era el factor de tonelaje. ¿Cómo lo sacaron? Pues lo sacaron haciendo pruebas con todos diferentes, ¿cómo se dice? Con diferentes probetas en una máquina de moldeo por inyección. Una probeta de un molde así chiquito y lo otro más grande y otro más grande. Hicieron pruebas y le pusieron el tonelaje y sacaron con práctica, sacaron valores y lo tabularon.
Y por eso lo dejaron como una aproximación. A lo mejor ellos el valor les dio 3.8, digo, por decir, del 3 a 5, les dio 4 el factor. Pero ellos dejan protegido de 3 a 5 para no fallarle, como quien dice. En ese rango a fuerza tiene que quedar el tonelaje. Ustedes esos valores salieron de ahí. De investigación. Tú lo puedes hacer. Son variables. Yo también. No, yo tenía la misma duda que tú. Y que esos factores que no son científicos. Y yo te estoy diciendo que todo está basado en cosas científicas y ese factor nomás te lo doy así. No, tú lo puedes hacer cuando ya tengas tu valor de presiones y con el factor de tonelaje. Bueno, ya cuando tienes el valor de presiones ya no necesitas el factor ese de tonelaje. Ya tú directamente haces con tu presión y con tu área, sacas el tonelaje exacto. Y con el tonelaje exacto tú puedes ver si los factores son reales o no. ¿Sí? O sea, es un desarrollo y a la inversa, para comprobar lo que ellos están diciendo. Y así es como puedes comprobarlo. Yo también tenía esa duda y aún lo sigo cada vez que hago un cálculo exacto de tonelaje después de que ya inyecté, me regreso a ver si es cierto lo del factor. Entonces, de ahí se saca. De ahí lo sacan, ya cuando tienen todos los datos, de ahí sacas lo que es el... Con pruebas, lo sacan con pruebas, exactamente. ¿Alguna otra duda? Gracias. Horarios, temas, cuánto dura, las dudas que les hayan quedado. Ok, muy bien. Nos vemos entonces mañana. Nos pasamos creo que como con 3 minutos. Ahí disculpen. Con 6 minutos. Nos vemos mañana. Pasen buena noche. Hasta mañana igualmente. Gracias, igualmente, hasta luego. Gracias, hasta mañana. Mañana. Hasta luego. Luego.